Bien, ¿comenzamos? Ahora sí, ¿cómo están? ¿Qué estábamos viendo? Estábamos viendo curvas y vimos que se podían calcular integrales de campos escalares. De S se podían calcular integrales de campos vectoriales. Pero en el caso de los campos vectoriales había que proyectar los campos vectoriales en las direcciones de las curvas y así obtener un integral que no es cualquier cosa, sino que le damos integral de trabajo. Ahora, todas estas integrales estaban muy bien porque se calculaban usando una parametrización. Integral entre A y B, F evaluado en la parametrización, multiplicado por el de S, que era la norma del R' de T, de T. Y cuando se trataba del integral de trabajo, el campo vectorial F evaluado en R de T, ¿se acuerdan que tuvimos que despertar la clase pasada porque vimos unos signos menos que ya? Y eso, producto punto el vector tangente, pero como el vector tangente es R' partido por la norma, y hay que multiplicar después por la norma, entonces en realidad queda simplemente R' de T, y ese es el famoso de R vector. Esto de arriba es el famoso de S. Bien, ejercicios van a ser, tiene que ser un ejemplo si ya recuperar la de la semana pasada. No he visto JB, pero supongo que va a usar el horario del miércoles a las 4. A las 4 no un horario, por eso no tenía la mayoría disponibilidad. Y después la clase del jueves sin jugar adultos. Ahora, todo funcionaba bien en el sentido de que las integrales eran independientes de la parametrización. Las integrales eran independientes de la parametrización siempre y cuando las parametrizaciones fuesen equivalentes. Entonces, claro, ahí hay un teorema que, bueno, la pregunta es, ¿serán todas las parametrizaciones equivalentes? La respuesta es no. No, porque que todas las parametrizaciones fuesen equivalentes significa que la curva la recorren todas las parametrizaciones de la misma forma, en forma creciente, partiendo de un punto y llegando al otro. Bueno, de hecho, hay parametrizaciones equivalentes que no parten del mismo punto, que parten del final y llegan al principio. ¿Cierto? Hay una orientación de la curva, pero salvo ese detalle, hay otras parametrizaciones que van a lo largo de la curva, que se devuelven, que vuelven a avanzar en un sentido. O sea, puede ser bien caótico el cómo la parametrización recorre la curva. Y ahí justamente el curso de física es el que estudia cómo se mueven partículas a lo largo de curvas. Típico ejercicio de física es decir que la curva es un alambre. Y típico ejercicio de física es decir que la partícula es una bolita que tiene una perforación que está obligada a moverse por el alambre. Y ahí pueden hacer miles de ejercicios, tirar la bolita de un lado al otro, la bolita va, la bolita viene, la ponen en la gravedad, la ponen bajo la acción de un campo eléctrico, la ponen bajo la acción de un campo magnético, y no sé, la bolita puede hacer miles de cosas. No todas las parametrizaciones son equivalentes. Significaría recorrer la curva siempre como de la misma forma. Sin embargo, lo que sí son equivalentes son las parametrizaciones regulares simples. Ese es un superteorema. Si uno se restringe a las parametrizaciones regulares simples, teorema, esas parametrizaciones son todas equivalentes. Entonces el teorema, si gamma es simple y regular, ahora, que la curva sea simple y regular significa que existen parametrizaciones regulares y simples. No todas las parametrizaciones son regulares y simples. Si gamma es simple y regular, entonces todas sus parametrizaciones, todas las parametrizaciones, no todas, mentira. Le voy a poner un apellido, una caracterización. Todas las parametrizaciones, ¿cuáles? Las que respetan la simpleza y la regularidad de la curva, o sea, esas que avanzan en forma monótona a lo largo de la curva, que nunca se detienen y que son inyectivas. Todas las parametrizaciones simples y regulares, ahora, note que la curva sea simple y regular no implica que la parametrización lo sea. Hay parametrizaciones simples y regulares, regular. Esto, ponerme a hablar, escribí mal, ¿cierto? Todas las parametrizaciones simples y regulares son
equivalentes. Son equivalentes. Equivalentes. Por lo tanto, las integrales que definí arriba son siempre las mismas para campos escalares y para campos vectoriales son casi las mismas. Lo único que puede cambiar en las integrales de campo escalar es el signo. Si es que usted, su parametrización recorre la curva en un sentido o si la parametrización la recorre en el sentido opuesto. Solamente hay un problema de signo en términos de hacia dónde se recorre la parametrización, pero todas son regulares. Ahora, la demostración de ese teorema, ¿qué les parece? ¿Hacemos la demostración del teorema? La demostración de ese teorema está catalogada como una demostración demasiado complicada para nosotros. Entonces uno suele decir que esa demostración escapa a los alcances del curso. Pero lo que les puedo dar es una idea. Esto que viene a continuación no es una demostración. Es el 10% de la demostración. Me dicen que la vamos a dejar por cuenta de tarea. No. Para el control, no. Porque es mucho más complicada de lo que uno podría creer. Uno la mira al principio a huevo, dice, fácil. Se resiste. Miren, les voy a mencionar un par de palabras y cuando mencione esas palabras van a salir arrancando al tiro. Así, oye, qué difícil. Por el momento, miren, ¿qué voy a pensar? Tengo una curva. Curva simple y regular. Ahí está mi curva. Gamma. Tengo dos parametrizaciones. Una parametrización que toma el intervalo A, B y genera la curva. Esa parametrización la llamo R. Su parámetro, si quieren, T, una función que va del intervalo cerrado A, B y cuyo conjunto de imagen es gamma. Parametrización que es simple y regular. Significa que esta función es inyectiva y además sus derivadas no se anulan nunca. Y tengo otra parametrización, otra que tiene otro dominio, digamos el intervalo CD, de tal forma que del intervalo CD genera la misma curva. Parametrización R2. También una función que tiene un dominio, un intervalo A, B, de tal modo que el conjunto de imagen es la curva y de modo que esa función es inyectiva, esa función tiene derivada y la derivada nunca se anula. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar, voy a poner aquí, por demostrar que existe una función θ que permite pasar de la parametrización AB a la parametrización, ayúdame, CD, esa es la otra parametrización, ¿cierto? No, qué cosa más fácil. Una función que tiene que ser inyectiva y de clase C1 del intervalo cerrado a B, lo cual significa que tiene que ser una función con derivada continua. De hecho, la derivada tiene que ser uniformemente continua. Esa cosa es bien importante en integración, que sean uniformemente continuas. Si no, los términos que uno desprecia no serían despreciables, podrían ser a cargar algún término. Entonces uno mira el dibujo y dice, fácil. ¿Por qué lo veo fácil? Miren, creo que estoy viendo la función que va de AB en CD. ¿Ven lo mismo que yo? Miren, aquí hay una función que va de AB en la curva. ¿Cómo se llama la función que va de AB en la curva? R. ¿Qué me falta? Una función que vaya de la curva en CD. Pero tengo una función que va de CD en la curva. ¿Pero qué gracia tiene esa función R2? Es una función inyectiva y es una función sobreyectiva. Esa es la definición de curva. Una parametrización siempre es sobreyectiva. Si es sobreyectiva e inyectiva, ¿qué es? Biyectiva. Y si es biyectiva, ¿qué tiene? No hay problema. O sea, existe una función en el sentido contrario, que es la función R2 a la menos 1. Ahora, ojo, la función R2 tiene por dominio un intervalo a valores en R3. La función R2 a la menos 1 tiene por dominio una parte de R3 a valores en un intervalo. ¿Les parece? Y uno dice, evidente, la función θ no es otra cosa más que lo que hago es, del intervalo B, agarro la función R y el resultado le tomo R2 a la menos 1. O sea, la función θ es R2 a la menos 1 compuesto con R de t. Esa es la función θ de t. Y es una función que efectivamente va de A, B en CD. Efectivamente es la composición de funciones inyectivas. Es una función inyectiva. De hecho, es biyectiva. Tiene que ser biyectiva. Inyectiva, sobreyectiva y es biyectiva. Cumple eso. ¿Qué es lo único que falta para decir que podemos demostrar el teorema? Ese que es tan complicado que no se puede demostrar en este curso. ¿Qué es lo que falta? Es una función inyectiva. Es una función biyectiva. ¿Qué le falta?
demostrar que es de clase C1. Entonces me dice, oh, fácil, porque es una composición. Esta función es derivable. Esta función tiene derivada continua. De hecho, la derivada es uniformemente continua. Esta función, la función R2 es derivable con derivada continua, uniformemente continua. Y aquí aparece su inversa. Ah, entonces me dice, yo hice el curso de varias variables. ¿Qué me decía el curso de varias variables? Que si una función era continuamente diferenciable, entonces su... Si una función era continuamente diferenciable, entonces su inversa también era continuamente diferenciable. O sea, voy a decir al tiro, esa función es continuamente diferenciable. Como esa es diferenciable y esa es diferenciable, composición de funciones diferenciables, esta es diferenciable, podría calcular la derivada, que es el gradiente elevado en R multiplicado por R', y como todo eso en puras funciones uniformemente continuas, se terminó el cuento. Pues bien, hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? En varias variables, para que una función sea una función que es continuamente diferenciable, tenga inversa continuamente diferenciable, se requiere que su matriz jacobiana sea invertible. Y para que una matriz sea invertible, tiene que ser, primera condición, cuadrada. Y aquí hay un problema de dimensiones. La función R2 va de R, esto es R, en R3. Aquí está R3, acá está R de nuevo. ¿Se fijan? La función R2 va de R en R3. La inversa que yo quiero es una función inversa que va de ¿dónde en dónde? De R3 en R. No puedo aplicar el teorema de la función inversa. Entonces, hay que aplicar el teorema de la función inversa, pero aquí hay una complicación sobre bastante importante. ¿Cómo se puede resolver el problema? Bueno, si usted tiene una función que va de R en R3, podría inventarse una función que vaya de R3 en R3. Agregar nuevas variables. La variable aquí, hay una variable que se llama t, agrega otras variables, u, v, inventes una función que vaya de R3 en R3, aplíquele a esa función el teorema de la función inversa de cálculo en varias variables, y después demuestre que si omite las dos variables que no le interesan, el resultado es eso que está ahí, que resulta ser continuamente diferenciable. Ese proceso es largo y complicado. El solo hecho de inventarse aquella función es un poquito complicado. Entonces ahí está la gran cosa complicada. Pero en el estricto rigor, ¿qué es lo que tienen que recordar? Que eso se puede hacer. Porque moralmente la función R2 es una función que moralmente va de R en R. Porque es una función que va del intervalo C, D en esta curva. Pero esa curva, todos se la pueden imaginar como una curva de manera así. Ustedes dicen, agarro el intervalo C, D y digo que ese intervalo es un alambre. Y si usted quiere formar la curva, lo que tiene que hacer con ese alambre es empezar a torcerlo hasta llegar a formar su curva gamma. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la función inversa? La función inversa es una que va de ese alambre, enderezarlo, y uno podría imaginarse que en realidad se trata de una función que va de R en R, pero un R chueco. O sea, moralmente debería ser posible construir la función inversa, pero técnicamente es más complicado y por esa razón el teorema escapa a lo que hemos visto. ¿Les parece? Entonces, conclusión, a partir de ahora vamos a aceptar ese teorema y gracias a ese teorema tenemos bien definidas las integrales de funciones escalares y de funciones vectoriales sobre curvas regulares simples. Porque en las curvas regulares simples, todas las parametrizaciones simples y regulares son equivalentes y por eso es que esta integral depende solo de la curva y no depende de la parametrización. Salvo en el caso del trabajo que depende de la parametrización vía su sentido de recorrido. Si yo parto de un punto A a un punto B o parto del punto B al punto A, entonces la integral de trabajo cambia de sí. Hay dos grandes clases de equivalencia, si quieren, de integrales que dan lo mismo y hay otras que dan integrales igual a lo opuesto de la anterior, que depende del sentido en el cual se recorra dicha. Ya, suficiente. Creo que con eso tenemos listo ese teorema y hemos terminado con el tema de las integrales de funciones a lo largo de curvas. Un poquito más de curvas, si quieren, algo más, antes de terminar, algo más de curvas. ¿Qué cosas sabemos de curvas? Ya, hagamos un repaso. Todos saben lo que es una curva regular. Ya, eso lo hemos aprendido. ¿Se acuerdan qué es lo que es una curva regular? Díganme rápido así, te recuerdo. Es una curva, ¿cierto?, donde la parametrización es derivable, derivada continua, pero lo más importante es que la derivada no se anula nunca. Eso que no se les olvide jamás. Curva regular. Todos sabemos lo que es, además de regular, ser simple. Bueno, simple significa que existe una parametrización
Inyectiva, ya, eso de ahí está listo, y típicamente juntamos las dos palabras en una sola frase. Ahora, a partir de ahora también aparece un tercer tipo de curvas, que son las típicas curvas cerradas. Cerradas. ¿Qué significa que una curva sea cerrada? Bueno, significa que existe una parametrización R, de tal forma que R de A es igual a R de B. O sea, el punto inicial y el punto final son el mismo. Pregunta, ¿es una curva cerrada una curva simple? No, porque en las curvas simples la función R tiene que ser inyectiva. Sin embargo, en el contexto de las curvas existen las famosas curvas regulares, simples, hasta ahí no había ningún problema, y cerradas. Alguien va a decir, no, esa cuestión es una aberración, eso es una contradicción, porque cerrado y inyectivo no cuadran. Pero uno suele hablar de esta contradicción simple y cerrada cuando la función es simple, cuando la parametrización R, que va del intervalo A, B, a valores en la curva, es tal que, al ser cerrada, R de A igual a R de B, la función no es inyectiva, pero si usted restringe la función al intervalo cerrado en A, abierto en B, o sea, le saca el punto final, esa función es inyectiva. Esa es inyectiva. O sea, ¿qué es lo que uno acepta? Dice, es prácticamente inyectiva siempre, salvo que el punto final es igual al punto inicial. Una función que es inyectiva, tal que el punto inicial es igual al punto final. O sea, son las típicas curvas que parten, ahí está R de A, la función es inyectiva, no repite nunca valores, no puedo pasar por encima de los puntos anteriores, salvo el punto final, que es exactamente el punto inicial. Esas son las típicas curvas cerradas, simples, regulares. Ahora, en estricto rigor no son simples, en estricto rigor uno se podría equivocar, pero para hacer todos los cálculos, lo que uno hace típicamente es, si quieren definir la integral uno la debería definir entre R de A y R de B menos epsilon. Si usted considera la curva entre R de A y R de B menos epsilon, esa es simple y regular, puede definir la integral sin ningún problema, y después toma el límite cuando epsilon tiende a 0, para evitar que que tenemos una parametrización que recorra muchas veces la misma curva. Esa es la idea de evitar, de trabajar con funciones simples, de no caer en el loop que podrían resolver, que podrían eliminar algunas cosas. Ya, entonces con eso uno puede demostrar el siguiente teorema. El teorema final. Es el de los famosos campos conservativos. Campos conservativos. ¿Cuáles son los campos conservativos? Los campos conservativos son aquellos que son gradientes de alguien. De hecho, ya demostramos una gran parte del teorema. Miren, digamos que tengo un campo vectorial siguiente. Sea F un campo vectorial que tiene por dominio omega, subconjunto de Rn a valores del Rn. Ya, un campo vectorial continuo. Ahora, donde omega, vamos a hacer una hipótesis, donde omega es, voy a poner entre comillas, porque esto no sé si lo has visto alguna vez, conexo. En conexidad no es una propiedad simple, pero se hace simple si le pongo apellido. Conexo por curvas regulares. ¿Qué significa ser conexo por curvas regulares? Un conjunto es conexo por curvas regulares. Ese, por ejemplo, es conexo por curvas regulares. Si para cualquier par de puntos que yo tome de mi conjunto, punto A y punto B, existe una curva regular que une el punto inicial con el punto final sin salirse del conjunto. Puedo viajar de un punto a cualquier otro, ¿cierto? Formar una línea de ferrocarril si quieren que vaya del punto A al punto B en este conjunto conexo por curvas regulares. A veces pueden haber esquinas, tiene que haber alguna curva regular, o incluso si ustedes quieren, por curvas regulares, voy a poner aquí, o bien uniones finitas de ellas. Se aceptan incluso las uniones finitas de ellas. A veces, por ejemplo, a veces las curvas pueden ser, miren, esta de aquí, esta es una curva simpática.
aparece muchas veces en los ejercicios, así que no hay que eliminarla de los cálculos. Esa curva, regular o no regular, solo la curva, solo el dibujo. ¿Es regular o no es regular? No, ¿por qué no es regular? Tiene esquinas, ¿sabe reconocer la curva regular? Las curvas regulares tienen vector tangente unitario continuo. Esta curva, justamente en la esquina, el vector tangente por un lado es vertical, por el otro lado es horizontal, eso no es continuo. Ahí están los típicos puntos donde la curva no es regular. Sin embargo, esta curva es unión de una primera curva que podría llamar gamma 1, una segunda curva que puedo llamar gamma 2, una tercera curva que podría perfectamente llamar gamma 3, una cuarta curva que llamo gamma 4, de tal forma que gamma 1, unión gamma 2, unión gamma 3, unión gamma 4 generan la curva completa. Esta curva completa no es una curva regular, pero es una unión de curvas regulares. ¿Se fijan? Entonces, en realidad, como tenemos desarrollada la teoría de interacción sobre curvas regulares simples, uno puede decir la integral sobre curvas de este estilo, simplemente la suma de las integrales en cada una de las componentes. Y de hecho, si en algún instante, por ejemplo, a alguien se le ocurrió decir que la curva gamma 4 la describe en el sentido contrario, hay que tener cuidado con las integrales de trabajo. Hay que calcular la integral sobre gamma 1, la integral sobre gamma 2, la integral de trabajo sobre gamma 3. Y aquí hay un problema de signo, ¿cierto? Para que la integral vaya bien, hay que calcular la integral sobre gamma 4, pero en el sentido que corresponde, y si en el sentido se equivocaba, hay que agregar un signo menos delante del integral. Así la integral la recorre en sentido contrario, entonces hay que agregar eso. Así que mi conjunto puede ser muy raro. O sea, tengo dos puntos cualquiera y los puntos se pueden unir por curvas regulares por pedazos, digamos. Ahí puede llegar del punto A' al punto B'. Ahora, creo que conocen algunos conjuntos típicos que eran conexos, pero eran más que conexos. De hecho, hay cursos que son más que conexitos. ¿Cuáles son los típicos cursos que conocen que tienen un curso asociado? Digan. El curso famoso, ¿cuál es el curso famoso? ¿Convexito? Convexito, ¿cierto? Convexito habla de conjuntos convexos. ¿Cuáles son los conjuntos convexos? ¿Cuáles son los conjuntos convexos? ¿Se acuerdan de ellos? Son aquellos conjuntos donde tomo dos puntos cualquiera, A, B, ¿y qué puedo hacer con los puntos A, B? Unirlos vía un trazo de recto. Ahora, un trazo recto es una curva. Así que los conjuntos que son convexos son conexos por curvas. Pero aquí la idea es que la curva no es cualquier cosa, es una recta. Y de hecho, un conjunto como ese no es convexo, pero sí es conexo. O sea, atención, simples letras no es lo mismo ser conexo que ser convexo. Ahí, bueno. Entonces, esto de aquí es conexo, porque tomo ese punto, tomo ese otro y los puedo unir. Y a una curva, las curvas no tienen por qué ser rectas. Ahora, si solo saben trabajar con rectas, también incluso pueden hacer, miren, aquí uno por trocitos de rectas. Si quieren calcular integrales, por ejemplo, pueden calcular la integral a lo largo de esas rectas. En los conjuntos conexos puedo hacer mis integrales ya sea por curvas regulares o por trocitos de curvas regulares. Duda. No necesariamente. No, puede ser abierto, si está abierto, no incluye los bordes, si no incluye los bordes, es más fácil que sea conexo. O sea, lo importante es que puede ir de cualquier punto vía esta curva. Ya, entonces en este caso tenemos el siguiente teorema. Las tres frases siguientes son equivalentes. Todas implican una razón. Equivalentes. Son equivalentes. Primera frase. Mi campo vectorial F es conservativo. Eso se dice en palabras, es decir, existe una función phi definida en omega, subconjunto de Rn a valores en R, función de clase C1, tal que F es el gradiente de tal función phi. Un campo es conservativo si existe una función tal que su gradiente es igual a mi campo vectorial. Hay algunos campos vectoriales que son conservativos y otros que no. Ahora, esa es la frase 1 de mi teorema. Alguien va a decir, ¿de qué me sirve el teorema hasta aquí? De nada. Porque habrá campos que son conservativos y otros que no son conservativos. Sin embargo, lo interesante de la frase 2 y la frase 3 de este teorema es que como la frase 1 y la frase 2 son equivalentes, cuando se cumpla la frase 2,
vamos a saber que el campo es conservativo. Y muchas veces esta pregunta de si existe una phi tal que la f sea gradiente de phi, no la voy a responder de la frase 1, la voy a responder de la frase 2. Y no solo tengo la frase 2, también voy a tener la frase 3, que también es equivalente. Entonces el teorema me enseña qué campos son conservativos. Segunda propiedad, para todo par de puntos, para todo A, B, 2 puntos A, B de omega, ¿cierto? Y para toda curva gamma que una los puntos A, B, ¿cierto? Tal que inicie en A y termine en B. Recuerden que como es un dominio conexo por caminos, si me dan 2 puntos A, B, existen las curvas que van del punto A al punto B. Y no solamente existe una, existen cuántas curvas que van del punto A al punto B. Bueno, no sé, ahí depende de cómo sea el dominio. Si el dominio fuera estrecho, si el dominio fuera justo una curva, ahí hay una sola forma como de ir del punto A al punto B. Pero si el dominio es todo RN, puede venir de múltiples formas de un punto al otro. Así que toman 2 puntos A, B en omega y toman cualquier curva gamma que inicie en A y termine en B. Resulta que para esas curvas, la integral sobre esa curva del trabajo f.dr es independiente de la curva. Es independiente de la curva. O sea, dicho de otro modo, el trabajo solo depende de quién. Del punto inicial y el punto final. Usted toma 2 puntos y dice, voy a calcular el trabajo desde el punto A hasta el punto B. Me voy por una curva, me voy por otra, me voy por una tercera, por una cuarta, por una quinta. Por todas las curvas que van de A a B se obtiene el mismo trabajo. Esa es la segunda línea. Entonces, si el trabajo es independiente de la trayectoria, ¿no? En ecuaciones son físicas. Las fuerzas conservativas, el trabajo de las fuerzas conservativas es independiente de la trayectoria. ¿Qué implica el resultado física? Que si es conservativo, el trabajo es independiente de la trayectoria. De hecho, eso implica, ya lo demostramos, porque dijimos que cuando un campo era un gradiente, ¿se acuerdan que eso lo hicimos hace un par de clases? Han pasado varias clases ya, pero cuando el f era un gradiente, si este es un gradiente, entonces hay que calcular la integral de un gradiente. Y cuando aquí en lugar de f queda gradiente de phi en r por r', todo eso de ahí dijimos algún día que era una derivada exacta de la función phi de r. ¿Y cómo es la derivada exacta de la función phi de r? El valor de la integral era phi de r al final, menos phi de r al principio, y eso quedaba phi del punto B menos phi del punto A. O sea, cuando los campos son conservativos, el implicas abajo ya lo tenemos listo. Ese de ahí no lo vamos a demostrar. Así que ese de ahí está listo. Tercera propiedad. Los teoremas son que todos son equivalentes. El implicas abajo ya lo demostramos. ¿Qué es lo que falta demostrar? El implicas arriba. Ese de ahí hay que demostrarlo. Bueno, o habría que demostrarlo. No lo vamos a demostrar porque no vamos a tener mucho tiempo. Pero les voy a dar solo una indicación. Tercera propiedad. Para toda curva cerrada, para toda gamma que sea curva cerrada, simple y regular, toda una curva cerrada, simple y regular, incluida en omega, por supuesto, incluida en omega, se tiene que la integral sobre esta curva cerrada de f.dr vale 0. La integral sobre curvas cerradas tiene que valer 0. Ahora, de hecho, cuando la integral es sobre curvas cerradas, hay algunos que les gusta, de hecho me preguntaban hace tiempo, ¿cuándo le vamos a poner circulito a las integrales? Respuesta nunca. Pero si quieren, pónganle circulito. De hecho el lápiz se recibe. Ahí queda un circulito bien tenue. O sea, hay algunos que en lugar de hablar sobre curva, sobre gamma, le ponen circulito a la integral. ¿Cuándo le ponen circulito a la integral? Cuando la curva gamma es cerrada. Es decir, comienza en un punto y termina allí. Ahora, para que tenga sentido como integral, sería bueno que la curva sea simple y sea regular. O sea, el único punto en el que se repiten los valores es el principio y el final. Ya, creo que le implicas abajo es evidente, ¿o no? Le voy a poner ticket. ¿Por qué le implicas abajo es evidente? Porque si me dicen que el trabajo para ir del punto A al punto B es independiente de la curva, y usted toma una curva que parte en un punto y termina ahí mismo, ¿cómo calcula el trabajo cuando van de un punto y termina en el mismo?
fácil, se imaginan la curva que dice no me muevo nunca, o sea, bajo del punto y llego ahí mismo sin hacer nada, así que ese trabajo vale 0. Esta integral obviamente vale 0 porque es independiente de la trayectoria. Solo depende del punto inicial y el punto final. Y si el punto inicial y el final son el mismo, la integral tiene que ser 0. Ya, ¿qué es lo que queda pendiente? Queda pendiente demostrar el implica hacia arriba. Ese de ahí no lo puedo poner. O sea, ese de ahí es el que hay que hacer y el otro también. Ahora, el de abajo creo que es bastante más fácil. El de abajo eso se lo hago al tiro. Si las integrales sobre curvas cerradas valen 0, entonces las integrales son independientes de la trayectoria. Sí, eso es fácil, miren. Pongamos aquí demostración. Demostración de que la tercera frase implica la... ¿Cuál es esa? La segunda. ¿Por qué la tercera frase implica la segunda? Miren, tomen dos puntos cualquiera. Punto A y punto B. Tomen dos curvas cualquiera. Una curva gamma 1, regular y simple que va desde A a B. Otra curva, gamma 2, regular y simple que va de A a B. Quiero calcular la integral sobre la curva gamma 1 y quiero calcular la integral sobre la curva gamma 2. Y quiero demostrar que las dos integrales son iguales. Pues bien, ¿cómo se demuestra? Bueno, vamos a suponer que no se intersectan mis curvas. Si se intersectaran podría hacer un cambiecito. Truco, en lugar de considerar la curva gamma, que es gamma 1 unión gamma 2, que dicen, tomo la curva 1 en la unión 2, como hay un sentido, voy a calcular trabajo, entonces voy a considerar la curva gamma como la curva gamma 1 unión. O sea, voy a hacer el siguiente truco. Voy a partir del punto A, me voy a mover por la curva gamma 1 usando su parametrización. Y después, en la curva gamma 2, no voy a usar su parametrización porque la parametrización va de A a B. No, vamos a hacer astutos. Me voy de A a B por la curva gamma 1 y de la curva del punto B me voy al punto A por la curva gamma 2, pero en sentido opuesto. Entonces, para no confundirme con eso, voy a decir que esa es la curva gamma 2 y le voy a poner un signito menos arriba, solo para recordar que la curva gamma 2 no estoy usando el sentido que me daban originalmente, sino que estoy usando el sentido opuesto. Y cuando hago eso, esta curva es cerrada. Es cerrada. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que la integral sobre gamma de f punto de r, esa integral vale 0. Pero esa integral, como esa curva gamma es la unión de la curva gamma 1 y me devuelvo por la curva gamma 2 en el sentido opuesto, la integral de trabajo se puede descomponer como la suma de dos integrales de trabajo. La primera es la integral sobre gamma 1 y la segunda, atención con la segunda. ¿Cierto? Primero calculo la integral entre A y B a través de gamma 1 y después me devuelvo por la curva gamma 2, que matemáticamente significa calcular la integral sobre gamma 2 con un signo menos. F punto de. ¿Les parece? Entonces estoy calculando la integral sobre gamma 2, pero en el sentido opuesto. Y después me acuerdo que, oye, si cambio la parametrización, si en lugar de irme en el sentido opuesto, me voy en el verdadero sentido que va de A a B, ¿en qué cambia esta integral cuando cambio el sentido del recorrido de la curva? Cambia de signo. Entonces ahí queda tan simple como decir, queda la primera integral, la integral sobre gamma 1 de f punto de r, y, ayúdenme, y después la otra va a ser la integral sobre gamma 2, recorrida en el buen sentido, pero, oye, no, hay que recordar el sentido contrario. ¿En qué cambia la integral matemáticamente si cambio el sentido de recorrido? Que aparece un signo menos delante. Ojo con los trabajos, que los trabajos cambian de signo. Así que queda menos una, menos la otra, igual 0. Y si una menos la otra vale 0, entonces creo que se terminó. Porque si una integral menos la otra integral vale 0, significa que las dos integrales son la misma, es decir, la integral para ir del punto A al punto B es independiente del camino. Ahora, si en el camino hubiesen puntos comunes, de la forma que esta se cortara por aquí y se cortara por allá, hay que hacer el cálculo con más curvas pre-intermedias, pero creo que basta con esa demostración. Ahí uno tiene bastante claro de por qué el hecho de que las integrales en caminos cerrados valgan 0 es equivalente a decir que las integrales que van de A a B por diferentes caminos son todas, más que equivalentes, son todas
iguales. ¿Por qué? Porque con cualquier par de ellas que usted quiera hacer las cosas forman caminos cerrados, y en la integral cerrada la integral vale 0, y en la integral cerrada una curva se recorre en el buen sentido y la otra curva se recorre en el sentido opuesto. Entonces aparece una recta de integrales igual a 0, es decir, las dos integrales, todas las integrales son iguales. Ya, ¿qué es lo único que falta para terminar el teorema? Hay que demostrar que 2 o 3 implican... No, cualquiera que está de aquí está listo. Entonces voy a poner aquí, este implica hacia arriba, está listo. Que 2 implica 3 es directo. Que 3 implica 2, lo hemos hecho. Falta demostrar que 2 o 3 implican 1. Ahora, esa es la más complicada, pero esa se la voy a dejar de tarea. Se les voy a dejar de tarea, pero les voy a dar obviamente la solución, pero va a quedar una parte ahí de tarea. La parte varias variables. Porque yo les puedo decir cuál es la función phi, pero hay que verificar que la función phi es de clase C1, y hay que verificar que la derivada de la función phi vale f. Ojo con eso. Entonces, ¿cuál es mi dato? Vamos a demostrar que 2i implica i. Eso creo que es lo más fácil. Que 2i implica i. 2i implica i. ¿Cómo se hace? Bueno, significa que la integral de trabajo es la misma por todas las trayectorias que unen los puntos A y B. Entonces lo que uno hace es toma un punto A fijo, sub 0, y el punto B dice que es el punto de coordenadas X, Y, Z, un punto cualquiera del dominio omega. Entonces, y pienso en las curvas regulares que van del punto fijo a 0 hasta el punto B. Entonces, creo que es un poquito tautológica la demostración. Antes de seguir, ¿se acuerdan ustedes cuánto valía el trabajo en el implica hacia abajo? Cuando yo sabía que la función era un gradiente, ¿cuánto valía el trabajo? Pues ahí no se acuerda de eso, ¿cierto? Cuando en el implica hacia abajo, el trabajo, la integral entre A y B de f punto de R era simplemente phi de B menos phi de A. O sea, si la función f es un gradiente, la integral es la diferencia de la función phi. Entonces usamos esa misma fórmula para definir la función phi. Uno dice, miren, el punto A lo dejo fijo y el punto B lo muevo, entonces consideremos la función phi que depende de x, de y, de z, como la integral que va entre el punto A sub 0 y el punto B, que era el punto de coordenadas x, y, z, de f punto de B. Ahora alguien va a decir, oiga, pero me voy por ¿cuál curva? Cualquiera, porque el trabajo a lo largo de todas las curvas que unen el punto A sub 0 y el punto B son todos los trabajos iguales, es independiente de la trayectoria. Entonces el trabajo desde el punto A0 hasta el punto B, coordenadas X, Y, Z, este trabajo es el mismo. Se puede ir por esa otra, por la curva que ustedes quieran, mientras que no se salgan del dominio de la función, ¿cierto? Del conjunto omega. Del conjunto omega existen estas curvas. Usted tome cualquiera y ahí tiene una función phi. Entonces, ya se terminó. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la tarea? Tarea. Hay que demostrar que la función phi, que la función phi es diferenciable. Y no solo demostrar que es diferenciable, demostrar que su gradiente es f. Y una vez que demuestren que es diferenciable y que el gradiente es f, entonces queda que el gradiente es continuo porque f era continua, y por eso es que la phi no solo es diferenciable, sino que es de clase C1. Hay que demostrar que la phi es diferenciable. Entonces, recuerdo de varias variables. ¿Cómo se demuestra que una función phi es diferenciable? Hay que demostrar que phi de x más h1, y más h2, z más h3, ¿así era? Que una función sea diferenciable significa que se paran en un punto y se mueven en el vector h, que tiene componentes h1, h2, h3, y calculan phi en x más h1, y más h2, z más h3. Esto tiene que ser igual a la suma de tres términos. Diferenciable significa me muevo de un punto x al punto x más h, y eso tiene que ser igual a la suma de tres términos. ¿Cuál era el primer término? El primer término era phi de x, y, z, como si no me hubiese movido, ¿cierto? Donde el h no importa. ¿Cuál era el segundo término? Una cosa que era lineal en h. Que le puedo poner aquí lineal L de h. Ahora, obviamente esa cosa lineal en h, como h es un vector, va a ser algo así como el producto de un a por h, y ese hace el gradiente. O sea, tienen que sacar la parte lineal.
¿Y cuál era el tercer término? 1 chica de h. O chica de h. ¿Qué significa O chica de h? Lo que sobre. Pero lo que sobre tiene que tender a 0 más rápido que h. Tiene que ser no lineal en h. Entonces término lineal más el término no lineal. Eso es lo que hay que demostrar. Ahora, en estricto rigor, si ustedes miran bien, ¿no? Lo que hay que hacer es decir, o sea, hay que calcular phi de x más h1, y más h2, z más h3, menos phi de x, y, z, y demostrar que eso se puede descomponer como la suma de dos términos. Ya, y ahora pregunta, ¿cómo se calcula este phi de x más h1, y más h2? ¿Entienden qué significa eso en la práctica? ¿Qué es phi de x? Bueno, ahí está, phi de x es un integral. ¿Qué es phi de x más h1, y más h2? Entonces, claro, miren, aquí está el punto a sub 0. Ahí está el punto x, y, z. Y por acá está el punto x más h1, y más h2, z más h3. ¿Qué es phi de x, y, z? La integral del campo vectorial f entre el punto A0 y ese punto de ahí. ¿Qué es phi de x más h1, x, y más h2, z más h3? Es la integral desde A sub 0 hasta el punto de allá. Ya, es integral y hay que calcular la recta de las dos integrales. Oh, qué complicación, porque es un integral por una curva, integral por otra curva. Ya, es demasiado complicado. No hay que pensar en demasiado complicado. Hay que pensar que esta segunda integral no la calculan por una trayectoria tan rara. ¿Por dónde se van de A sub 0 hasta el punto final? Astuto, ¿cierto? Hay que partir del punto A0, pasan por el punto x0 y xy y llegan allá a ese punto. Entonces, y de hecho, si estas dos curvas no son la misma, dicen tomemos la misma, porque en realidad la integral es independiente de la curva, ¿se acuerdan? Entonces, la integral, la phi de x más h1, y más h2, z más h3, es la integral que va de A0 hasta el punto final. Phi de x, y, z, es la integral que va de 0 hasta x, y, z. Cuando se la resta, ¿qué queda? Queda la integral, esta de aquí se cancela. Y queda solo la integral que va entre x, y, z y x más h1, y más h2, z más h3. Y entonces lo que tienen que hacer es calcularse la integral entre estos dos puntos. ¿A lo largo de qué curva? De hecho me puedo arrepentir, no me gustó esa curva, mejor me voy por acá. Porque mejor me voy por allá arriba. ¿Por dónde me voy? Por cualquier curva, porque por todas las curvas se obtiene la misma integral. Entonces, si tienen dos puntos vecinos, ¿por qué curva se van a ir de un punto al otro en forma rápida? La recta, obviamente, consideran la curva R de T, que es la curva que tiene componentes x más t veces h1, y más t veces h2, z más t veces h3, donde la variable t varía entre 0 y 1. ¿Ven que hay que para t igual 0? ¿Qué se obtiene? Se obtiene x, y, z. Para t igual 1, ¿qué se obtiene? X más h1, y más h2, z más h3. O sea, se van no por cualquier curva, se van por dónde. ¿Por dónde? Por la recta. Y lo único que hay que hacer es calcularse esta integral. Entonces, phi de x más h1, y más h2, z más h3, menos phi de x, y, z. Eso va a ser exactamente la integral entre 0 y 1 de f evaluado ¿dónde? F evaluado en x más t h1, y más t h2, z más t h3, producto punto de r. ¿Cuánto vale el de r? Esa es la única cosa interesante. De r, ¿cuánto vale? Bueno, r', ¿cuánto vale r'? El de r vale r' por dentro. ¿Cuánto vale r'? Vale H1, H2, H3, o sea, H. Ya, o sea, punto H de T. Ya aquí les dejo a ustedes de tarea vamos a quitar icones. Será eso lo mismo que la integral entre 0 y 1 de... entonces hay que decir que esto de aquí, ¿cuál es la tarea? Descomponer eso como la suma de dos términos. Un término lineal en H y un término
o chica de h. Uno no lineal. ¿Cómo sacan el lineal? ¿Ves que ahí hay un h? Entonces, para que la cosa sea lineal en h, esta de aquí, que también depende de h, tienen que independizarse de h. Entonces, lo más razonable es decir, ni quita ni pone. Esta integral la calculo como la suma de dos. Primera integral, integral entre 0 y 1. Y pongo f, evaluado ¿dónde? ¿Ya? ¿Lo empezaron? X, Y, Z. ¿Coma cuánto? Coma nada. Punto cuánto. Punto h de t. ¿Cuánto es integral? ¿Quién depende de t? ¿Quién depende de t? Nadie. Ya está parametrizado. La curva gamma ahí la tenía. Parametricé y me dio la integral en R entre 0 y 1 de t. Esta es una integral en R. Siempre las integrales son en R en curvas. Entonces aquí quedó la función f, evaluada en el punto x, y, z, que es un vector, punto h, que es un vector, por dt, que es integrado. O sea que integral vale f punto h. Era como muy complicado. Mejor lo pongo al tiro. f punto h. F punto h. O sea, obviamente f de x, y, z, punto h. Más, ¿qué queda sobrando? Integral entre 0 y 1. ¿De cuánto? F evaluado en x más t h1, y más t h2, z más t h3. Para sacar ese término que es muy simpático tuve que hacer un ni ni pone, ¿cierto? Entonces aquí viene ni pone, es decir, menos f de x, y, z, x, y, z, todo eso punto h y todo eso de t. Ya, ahí está la idea, ¿qué es lo que hay que demostrar? Que toda esa cosa de la derecha es o chica de h. ¿Por qué es o chica de h? Veo una h sobrando. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar que lo que acompaña al h es tan chico como yo quiera si h tiende a 0. Hay que demostrar que eso, si h tiende a 0, aquí, tarea. Este es un ejercicio de varias variables. Hay que demostrar, hicieron varias variables, ¿cierto? Que si h tiende a 0, para todo epsilon, esta cantidad en módulo, el módulo de eso es menor o igual que epsilon veces la norma de h. Que para todo h, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que bla, bla, etc. O sea, esto de aquí no solo es chico, sino que es más chico que epsilon por h, por eso es que si eso lo divide por h, todo es Entonces, para acotar, este h sale fuera y tienen que usar que la f es continua. Como la f es continua, como la f es uniformemente continua. Ahí tienen que usar cosas de f. Ya, suficiente respecto de curvas. Me queda pendiente algo. Observaciones sobre este teorema. Se me acabó volando. Ya, pero ¿qué hace este teorema? ¿Caracteriza a quién? A los campos conservativos. ¿Conocen los campos conservativos? Los habíamos mencionado en física muchas veces, ¿cierto? Lo que son gradiente de alguien. F gradiente de alguien. ¿Cómo yo sé si un campo es gradiente de alguien? Alternativa 1, encuentro la alguien. Alternativa 2, calculo las integrales sobre curvas cerradas y veo que esas integrales van en 0. Alternativa 3, calculo, esta es la más complicada, eventualmente calcular las integrales sobre cualquier curva y demostrar que la integral es independiente de la curva. Es más fácil calcular las integrales sobre curvas cerradas. Ahora, todo esto implica, esta equivalencia, eso es equivalente con eso, y una vez que usted sabe que f es gradiente de phi, eso implica que el rotor de f vale 0. Obviamente surge la pregunta de si el implica al revés será verdad. Para demostrar el implica al revés hay que manejar más cosas. Para el implica al revés tenemos que estudiar un poco más de superficies y cuando conozcamos las superficies podemos volver sobre el proyecto. O sea, por el momento solo sabemos que los campos conservativos tienen rotor 0, pero no sabemos lo que me estabas mencionando tú. Si el rotor fuese 0, ¿será que el campo es conservativo? ¿Cuáles son las condiciones para garantizar que un campo de rotacional 0 es conservativo? Eso lo vamos a hacer en un par de semanas, de clase más. Ahora tenemos que cambiar de tema. Cambio de tema. Ya somos expertos en... ¿En qué somos expertos? Integrales de línea. Integrales a lo largo de
curvas. ¿Qué viene después de las curvas? Las superficies. Las superficies. Entonces, aparte, superficies. Superficies e integrales de superficies. Integrales de superficie. Ahora, las superficies son análogas a las curvas, con una gran diferencia. Las curvas, uno dice, son estos conjuntos que se pueden parametrizar por una función con dominios los reales. Yo me la imagino como el alambre, chueco. Las superficies son como el pañuelo de R2, como la hoja del cuaderno de R2, como mi hoja de aquí, en R2, una hoja, una hoja, por ejemplo, cilindros. Por ejemplo, jugaban en el colegio, ¿cierto? Hicieron un jardín infantil, era por requisito de cálculo avanzado. Me lo puedo imaginar como un cono, etc. O sea, las superficies son conjuntos que se obtienen vía funciones que vienen de R2. Las curvas se obtienen vía funciones que vienen de R. Las superficies, funciones que vienen de R2. Ya, y después me dice más. Entonces, digamos definición. Definición. Digamos, sigma, subconjunto de R3. Ahora no vamos a trabajar en R2 en superficies, porque trabajar en R2 en superficies son subconjuntos de R2. Lo interesante son las superficies en R3. Sigma voy a usar como letra para las superficies. Sigma mayúscula, ¿les parece? El signo sumatorio se llama sigma y lo utilizo para superficies en R3. Sigma, subconjunto de R3, es una superficie. Superficie. Sí, es análogo a curvas. Si se aprendieron la definición de curvas, podrían irme como ayudando para escribir la definición de superficies y ayudándose ustedes mismos para que vean que superficies no es tanto más complicado que las curvas, al menos conceptualmente. ¿Qué era ¿te acuerdas lo que era una curva? Una curva era si existía una función que iba de R en el conjunto que me interesa. Entonces aquí es una superficie si existe una función sigma minúscula, función que tiene por dominio de subconjunto de R2 a valores en R3, tal que el conjunto imagen de mi función sigma es la superficie que me están dando. ¿Se parece a curvas? ¿Se parece a curvas? En curvas, la diferencia era que era una función de un dominio de R a valores en R3, tal que el conjunto imagen era la curva. Aquí la función es una función que va de R2 en R3, tal que el conjunto imagen es la superficie. Entonces al tiro podría preguntarse, miren, si aquí yo cambio R2 por R, estoy cambiando superficies por curvas. Y si cambio R2 por R3, sistemas de coordenadas curvilíneas. ¿Se acuerdan que vimos los sistemas de coordenadas curvilíneas? ¿Qué eran? Eran funciones que iban de dónde en dónde. De R3 en R3. Si las funciones van de R3 en R3, son sistemas de coordenadas curvilíneas. Si las funciones van de R en R3, estoy pensando en curvas. Y en el punto intermedio entre los sistemas de coordenadas y las curvas están estas funciones que van de R2 en R3 y esas son superficies. Entonces podrían decir, lo sé todo. En R3, sé lo que es una función que va de R en R3, sé lo que es una función que va de R3 en R3 y también ahora estamos viendo el punto intermedio, funciones que van de R2 en R3. Tengo las curvas, las superficies y los sistemas de coordenadas curvilíneas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, digamos que típicamente la variable aquí uno dice tal que a cada u, b, dos variables, u, b, la asocia sigma de u, b, donde sigma de u, b vive en R3. Así que pueden expresar que ese sigma es x que depende de u, b, es y que depende de u, b y es z que depende de u, b. ¿Les parece? Ahora, a veces el parámetro, los parámetros u y b son la x. A veces los parámetros son la x y la y. A veces son
las variables de las coordenadas curvilíneas. Bueno, en principio hay dos parámetros, u y b, u y b, u y b. Tanto la x como la y como la z dependen de u y b, dos parámetros. Inmediatamente, notación. Primera notación, asterisco. Si existe, bueno, obviamente sigma se llama la parametrización de la superficie, ni siquiera lo voy a decir. Si existe una parametrización sigma que sea de clase C1, ya, díganme, pónganle nombre a la superficie. Si existe una parametrización sigma de clase C1, entonces la superficie es, pónganle nombre, igual que las curvas. Cuando las curvas existía una parametrización de clase C1, la curva era suave. Aquí la superficie es suave. La superficie es suave. Ahora, ojo que suave no significa lo que uno podría pensar en suaves. Eso ya lo vimos en curvas, que habían curvas suaves que eran bastante poco suaves. ¿Cierto? O sea, el concepto suave matemático no es igual que el concepto de suave de lavar la ropa con soft, ¿no? Suave, no, o sea, las curvas suaves pueden ser muy espinosas, las superficies suaves también podrían ser medias raras, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la medida que mi superficie sea suave, puedo hacer lo siguiente. Si sigma de u sub 0, b sub 0 es un punto de la superficie, digamos que me dio un par de valores del parámetro. A u lo fijé en u sub 0 y a b lo fijé en u sub 0. Si calculo sigma de u0, b sub 0, si ese es un punto de la superficie, aquí estoy, no sé si se dan cuenta, cuando hablo de superficies, estamos como a medio camino entre las curvas y los sistemas de coordenadas curvilínea. Así que todo lo que aprendí de curvas, lo trato de usar. Todo lo que aprendí de sistema de coordenadas curvilínea, lo trato de usar. O sea, aquí mis conocimientos vienen de todas partes. Entonces voy a hacerlo como sistemas de coordenadas curvilíneas. Si sigma de u0, b0 es un punto, entonces la función que a cada u le asocia sigma de u, b sub 0. Fíjense, dejo la variable b fija y muevo solamente la variable u. ¿Qué es eso? Entonces, tengo la función sigma que depende de u y de b, pero hice la trampa de dejar b fijo y solo mover la u. ¿Qué es eso? Esa es una curva. Es la parametrización de una curva, ¿cierto? Eso de ahí representa a una curva. La curva que se obtiene variando solo el parámetro u. O sea, es una curva. A una curva en R3. Ya, y la otra, la función que ahora tomo el b, y a cada b le asocio sigma de, ayúdame. ¿A qué voy a dejar fija ahora? Entonces, si voy a dejar la u fija, la llamaré u sub 0. ¿Les parece? U sub 0. Y a la letra b la varío. B, esto que representa otra curva también en R3. Y si tengo curvas, ¿qué se me ocurre al tiro hacer en las curvas? Calcular integral. No, se me ocurren demasiadas cosas, pero antes lo primero que hacía de curvas, ¿se acuerdan que estoy al nivel inicial? Al nivel inicial, ¿se acuerdan que en las curvas uno siempre se pregunta, oye, ¿las curvas serán suaves? ¿Estas dos curvas serán curvas suaves? Si me dicen que estoy pensando en que la superficie es suave, la función sigma de u, b es de clase C1. ¿Qué pasa cuando la función sigma le varío su primer parámetro? ¿Es derivada? Sí. ¿Tiene derivada continua? Sí. O sea, estas dos curvas generadas son curvas que son suaves. Suaves. No, aquí solamente clase C1. Hay solo clase C1. Así que esas curvas son suaves. Ahora, inmediatamente ya están pensando, están yendo más allá y se están preguntando, ¿será que estas curvas son regulares? Para que sean regulares, ¿qué tendría que cumplirse? Que las derivadas no se anulen, ¿cierto? Entonces ya, esas son un cuento mayor. Entonces, representan a unas curvas en R3, tales que los vectores, miren, si calculo de sigma a de u, en el punto u sub 0, b sub 0, y de sigma a de b, en el punto u sub 0, b sub 0, esos vectores son los vectores. Aquí está la curva es sigma de u de 0. Derivo con respecto a u, obtengo el vector tangente a la primera curva. En la otra, sigma de u0, b, derivo con respecto a b, obtengo el vector tangente a la otra curva. Entonces, esos dos vectores son tangentes a ambas curvas.
esos dos vectores son tangentes a ambas curvas. Son vectores tangentes. Tangentes a dichas curvas. Son vectores tangentes a ellas. Estoy hablando de la forma, ¿cierto? Ya, entonces al tiro viene el lenguaje. No, las superficies suaves no son lo más importante. Más importante que las superficies suaves son las superficies regulares. Ahora, ¿qué le pondríamos a ustedes como apellido para que la superficie fuese regular? ¿Qué dirían? Si la superficie es regular, ¿qué le exigirían a esas curvas? Ser curvas regulares. Y para que esas curvas sean regulares, ¿qué tienen que cumplir? Que esas derivadas parciales tienen que ser distintas de cero. Entonces, efectivamente, las superficies regulares son superficies donde estas derivadas tienen que ser distintas de cero. Pero al tratarse de superficies, hay algo más. Algo más. El primer vector es la primera derivada parcial. Tiene que ser distinta de cero para que la curva sea regular. El segundo, la segunda derivada que puse ahí es otro vector tangente, tiene que ser distinto de cero para que las curvas sean regulares. O sea, este no tiene norma cero, este no tiene norma cero, pero además se le pide algo extra. Estos apuntan, ¿hacia dónde apuntan? En la dirección que corresponda. Se les pide además no ser paralelos. O sea, no pueden ser cero y tampoco tienen que ser paralelos, porque cuando son paralelos es como que agarran el papel y lo dan vuelta y lo envuelven encima de un alambre y transforman el conjunto bidimensional en un conjunto 1D. Entonces, los vectores, esto se les pide ser no paralelos. Ahora, ¿cuál es la operación matemática para decir que dos vectores no pueden ser cero? No puede ser cero y no pueden ser paralelos. Tienen que ser dos vectores linealmente independientes. ¿Me fijan? Si uno es cero, son dependientes. Si uno es cero, son dependientes. Para que sean distintos de cero ambos y no paralelos, uno le pide a los dos vectores ser linealmente independientes. Ahora, como estamos en R3, los dos vectores son linealmente independientes, sí y solo sí. Producto cruz. El producto cruz mide el seno del ángulo. Cuando son paralelos, el producto cruz vale cero. El producto punto vale cero cuando son perpendicular. Y perpendicular me gusta mucho, porque de hecho los sistemas de coordenadas curvilíneas, los vectores habían tres, ¿se acuerdan? Falta el tercero aquí. Entonces el tercero era perpendicular, los tres eran perpendiculares. Eso me agrada que sean perpendiculares. ¿Qué es lo que no me agrada? Que sean paralelos. Entonces, segunda definición. Diremos que la superficie de sigma es regular, si es suave, y los vectores anteriores de sigma a de u y de sigma a de b son linealmente independientes. Para todo u sub 0, d sub 0 dentro del dominio D. Obviamente, en todas partes. Esos dos vectores tienen que ser siempre linealmente independientes. Entonces, además para lo que sigue, hay que pedirle que esas funciones sean uniformemente continuas, pero eso no se lo puede contar todavía. Esos vectores son LI. Entonces, por lo tanto, conclusión de todo eso, esos dos vectores al ser LI, dos vectores LI. ¿Qué pasa con dos vectores LI en el espacio? Dos vectores LI en el espacio siempre forman un plano. La base le falta el tercero, ¿cierto? Para estar en R3. Pero dos vectores en el espacio siempre forman un plano. Entonces, ellos forman un plano llamado el plano tangente a la superficie en el punto u sub 0 de 0. Ellos forman un plano tangente a la superficie en el punto sigma de u sub 0 b sub 0. Ya, una vez que tengo eso, creo que puedo hacer un dibujito. Sí. Antes no me atrevería a hacer dibujo. ¿Por qué? Porque si la función no es regular, lo que yo dibujo aquí no tendría mucho sentido. Pero si la función sigma es regular,
ahí sí cuadra bien con lo que uno entiende como superficie. Entonces dice, miren, hay un dominio que vive en R2. Aquí están las variables U y B. Y aquí tengo un cierto dominio. Ahí viven las variables U y B. Existe una función, que es la función sigma de U, B, que transforma eso en una cosa en el espacio. Donde hay una X, una Y y una Z que dependen de sigma. Y esa cosa en el espacio es una, no sé, ahí tienen, una especie de algo como eso. Ahora, para que se vea mejor, voy a dibujar cosas como esas de ahí y voy a dibujar cosas como estas de acá, que me las imagino como las curvas generadas por U igual constante y por B igual constante. Se fijan, me paran un punto cualquiera. Este es el punto de coordenadas U sub 0. Bueno, esta de aquí es sigma de U sub 0, B sub 0. Ese es un punto. Y esta de aquí es la curva donde B sub 0, donde varío solo U sub 0. B sub 0 fijo y solo varía U sub 0. En la otra curva solo varía la otra cosa. Y puedo incluso mirar, decir que esas curvas son las imágenes de esas rectas. Aquí está el punto, ahí está U sub 0, ahí está B sub 0. Ese punto tiene imagen ahí. Eso es una superficie en el espacio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora lo que quiero hacer es ya sé lo que es una superficie. Lo que hay que hacer ahora en esta superficie es calcular. ¿Qué voy a calcular esta superficie? Integrales, eso es lo que me interesa, calcular integrales. Ahora, la definición de superficie se parece enormemente a lo que ya hicimos. Antes de calcular integrales, una cosa importante. El plano tangente, no lo dibujé. El plano tangente, ya ahí me va a quedar medio complicado, pero es un plano. Voy a dibujar aquí el plano tangente. En ese punto, miren. Ahí donde la superficie tiene esa forma. Ahí tengo 8 puntos sub 0, B sub 0. El plano tangente es ahí. Ahí creo que es más fácil de dibujar el plano tangente. ¿Te lo imaginas? Bueno, ese plano tangente se podría dibujar en cualquier punto de la superficie. Y ese plano tangente, como estos dos vectores son LI, ese plano tangente está siempre bien definido. Y de hecho ese plano tangente es continuo. ¿Se fijan? Si estas funciones son, esa es continua, el producto cruz es continuo, así que ese plano tangente es continuo. Ya, entonces, una cosa importante de los planos tangentes es, bueno, ahí están los dos vectores, un vector que va en un sentido, otro en el otro, aquí, los dos vectores. Pero en realidad más interesante de los planos tangentes es, más que dos vectores contenidos en el plano. ¿Qué cosa es interesante en un plano? Ahí hicieron una álgebra lineal, ¿cierto? Eso estaba más interesante que los vectores paralelos al plano, es el vector perpendicular al plano. Entonces un vector perpendicular al plano es, entonces ellos forman un plano tangente en esa, cuyo vector perpendicular es, ya, varios. Un primer vector perpendicular podría ser calculo de sigma a de u, producto cruz de sigma a de u. ¿Qué les parece eso? Hago ese producto cruz y tengo un vector que es perpendicular. Ya, ese vector perpendicular es continuo. Ahí está, de sigma a de u, cruz de sigma a de b. Pero a uno le gustan cosas que no tengan dimensión tan grande. Entonces, rápidamente uno le gustaría un vector perpendicular que sea de norma 1. ¿Cómo se calcula un vector perpendicular de norma 1? Agarran eso y lo dividen por la norma. De sigma a de u, cruz de sigma a de b. Y eso define algo así como el campo de vectores normales unitarias a lo largo de la línea. Se paran en el punto imagen de U0 de 0, calculan las dos derivadas parciales, calculan el producto cruz y tienen su vector normal. Hagamos un ejemplo. ¿Y qué pasa? Que aquí uso como la orientación natural de la función. O sea, me da una parametrización y yo calculo eso, plus eso, es normal, lo divido por la norma y me da un vector normal. Ahora,
¿qué pasa si cambio la parametrización? Esa es una de las preguntas que me estás diciendo, ¿cierto? Bueno, si cambio la parametrización, obviamente estos vectores van a cambiar, pero lo que uno podría probar es que si existe el vector normal, el vector tangente, el plano no debería cambiar. Y lo que podría ocurrir con otra parametrización es que en lugar de darme esa normal unitaria, me dé la normal unitaria contraria. Sí, es igual que los trabajos, la normal unitaria va a depender de cuál sea la parametrización. Ahora, esta normal es localmente continua, pero esa normal no siempre es totalmente continua a lo largo de todo el dominio. Hay unas curvas raras, unas curvas especiales. Se me olvidó traer mi... bueno, a ver, sacrificio. Ya, les presento una superficie, ¿la ven? ¿Ven la normal? En cada punto, normal. Ahora, si esta superficie yo la enchueco, obviamente genero otra superficie, y esa otra superficie tiene otro campo de vectores normales. En cada punto hay un vector normal. Pero a veces las superficies tienen cosas como estas, miren. Voy a intentar, si me resulta, ven las normales. Voy a intentar, algo que todos hemos hecho cuando chicos, juntar dos lados. ¿Qué le pasó a los vectores normales? Los vectores normales que venían calculados por un lado y los que venían calculados por el otro se juntaron en el centro, y si la unión es perfecta, el campo de vectores normales que se genera en toda la superficie es continuo cuando paso de un lado al otro de mi unión. Entonces no siempre. Esto de aquí tenía un campo de vectores normales continuos. Cuando yo hago la unión, continuo, continuo, continuo. Pero cuando junto, de hecho lo puedes soltar así. ¿Qué les parece? ¿Qué pasó con el campo de vectores normales? A pesar de que la parametrización era totalmente continua, cierto, regular, nunca el producto cruz se anuló, cuando paso de un lado al otro lado de esta cosa llamada superficie, el campo de normales sufre una discontinuidad. Entonces, no todas las superficies tienen un campo de normales que sea continuo a lo largo de todas ellas. Ahora, para que sea continuo a lo largo de todas ellas, tengo que tener cuidado en estas cosas llamadas las uniones. ¿Se fijan? Para que el resultado sea continuo. Ahora, si el resultado es continuo, el vector normal, uno puede decir que hay un vector normal que apunta hacia afuera y hay otro vector normal que apunta hacia adentro. Si no es continuo, a veces no se puede saber qué significa hacia afuera y hacia adentro. Ahora, el típico ejemplo de hacia afuera y hacia adentro que no funciona, pero esto es muy ancho, así que voy a hacer una superficie más corta. Entonces, ¿ven las normales? Olvídense del pliegue que dice aquí, piensen que es una sola hoja. No la quiero recortar porque después seguramente la quiero leer. Sí, parece que hay un ejemplo. No veo bien, así que no. Ya, ahí tengo mi... Entonces, si ustedes la juntan ahí, campo de vectores normales continuos. Pero, si ustedes la pegan... ¿cómo hay que hacerlo? Lo de vuelta. No me alcanza, es muy corto. Una vez más, ya, a ver si me alcanza. Ya, con imaginación. ¿Qué es lo que es más fácil hacer? Tomar una cinta. De hecho, la curva tiene nombre, se llama la superficie de... Es la famosa cinta de Moebius, donde ustedes agarran este rectángulo, lo tuercen y lo pegan así. Entonces, uno dice, mi campo normal va continuo. Miren, apunta hacia allá, continuo, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Aquí en esa zona, apunta hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y cuando llegan a la unión, el campo normal que apuntaba en un sentido, apunta en sentido totalmente contrario. A pesar de que la unión se ve totalmente continua, diferenciada y todo, la superficie que se genera no es una superficie donde exista un campo de normales global continuo. La continuidad es solo local. Pero cuando paso de una zona a la otra, hay cosas raras. ¿Entendieron mi dibujo? ¿Se dibujo? Ya, miren. Voy a... No entiendo. Todavía es difícil de entender. Entonces, lo que voy a hacer es... Ya, ¿te tocó o no? Jardín infantil aplicado. Pero voy a hacer más que eso. Lo voy a hacer equivalizada para que se vea. Y no parece que estoy haciendo trampa, ¿cierto? Voy a marcar una cara. ¿Por qué razón?
Porque me gustaría que la normal apunte siempre en la dirección de esta cara y no de la otra. ¿Ven? Hay una cara pintada, una cara blanca. ¿O se ven las dos pintadas? Ah, parece que se ven las dos pintadas. ¿Medio transparente? Esa está pintada de verdad. Esa es la parte trasera. La normal apunta hacia allá. Si esto lo uno en forma inocente, la normal global es continua. Sin embargo, si hago el truco de la cinta de medios, que es primero giro, les muestro ahí la parte pintada y aquí les escondo la parte pintada y después junto. Júntate. Ahí lo logré juntar, ya bueno, con paciencia. Que sea lo más suave posible. Miren, parte pintada, pintada, pintada. Tiene su normal, pintada, pintada. Y cuando llego al otro lado, ¿hacia dónde apunta el campo de vectores normales? Esta es una superficie donde no hay normal que apunta hacia adentro y normal que apunta hacia afuera. No hay un campo normales continuos en todo. ¿Ya? Entonces, inmediatamente pongamos eso como definición. Definición. Ya, dado que lo entendimos con este dibujito. Y perdí el ejercicio porque se me borró la hoja. Definición. Diremos que la curva sigma es orientable. Uno puede decir que es hacia afuera y que es hacia abajo. Es orientable si existen un campo de normales, esas normales. De hecho es un campo vectorial. Un campo de normales continuos en sigma. Ahora, continuos en sigma. No estoy pensando en la parametrización. Estoy pensando en que me dan cualquier parametrización, calculo mis normales y me verifico si es posible que la normal esté definida en todas partes. El vector normal no siempre es continuo. Ya, hagamos un ejercicio. Quería hacer un ejercicio. ¿Sobrevivió la hoja? Sí. Antes de calcular esto. Ya. Sí, ejemplo. Hagamos un ejemplo. Y después calculamos integrales mañana. ¿Les parece? En 10 minutos hagamos un ejemplo. Entonces la siguiente superficie. X igual. Y igual. Z igual. X igual U coseno de B. Y igual U seno de B. Y Z igual U. No sé, ¿qué les parece? ¿Dónde las variables U varían? ¿Dónde? Ah, ¿le resulta algo conocido, no? ¿Están viendo cosas que yo no veo? Le dicen, oye, te equivocaste letra, no era U, no era B, era... ¿Cierto? ¿Están viendo sus coordenadas? ¿Cuáles coordenadas están viendo? La cilíndrica, es algo que la Z. Entonces, en realidad es, si ustedes quieren, el X y la Y es rho coseno de teta, rho seno de teta. Ahora, si ustedes piensan en rho coseno de teta, rho seno de teta, eso es todo plano. Pero el Z no es cualquier cosa, sino que el Z varía como rho. De hecho, esta ecuación muchas veces va a aparecer en la práctica como la ecuación Z igual rho. Z igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ya, entonces, bueno, donde la variable U varía entre 0 e infinito. Y la variable B varía entre 0 y 2 pi de pi. ¿Me parece? Ya, entonces pregunta cuáles son los vectores. ¿Cuánto vale? ¿Qué es el vector sigma? Ya, si quieren el vector sigma lo escribo de una. U coseno de B, U seno de B y U. ¿Cuánto vale de sigma a de U? Coseno de B, seno de B, 1. ¿Cuánto vale de sigma a de B? Menos U seno de B, U coseno de B, 0. Derivando con respecto a B. La derivada de coseno es menos 0, la derivada del seno es coseno. Ya, entonces, ¿qué pasa con el producto cruz? ¿Cuánto vale la norma al primero, la norma al segundo? Este de aquí es bien conocido. La norma de sigma a de U vale raíz de 2. Raíz de 2, ¿cierto? Raíz cuadrada, S cuadrado más S cuadrado suma 1, más S suma 1, es decir, raíz de 2.
¿cuánto vale la norma de sigma a de b? Para ver si las curvas al menos son regulares. Es u. ¿Qué da? Raíz de u cuadrado más u cuadrado, el u cuadrado sale fuera, seno cuadrado más coseno cuadrado suman 1, sale la raíz de 1, es decir, u. Ya, conclusión. ¿Es una curva regular? ¿Es una curva regular? ¿Es una superficie regular? No, tiene un problema. ¿Dónde tiene problema? Para u igual a 0. O sea, es una superficie que es regular si ustedes descartaran el caso igual 0. Para u igual 0 no es regular. Ya, ahora rápidamente uno puede decir, oye, mira, las ecuaciones son tan simpáticas tales que si yo hago x cuadrado más y cuadrado, esa cosa vale exactamente u cuadrado, ¿cierto? U cuadrado. O sea, la letra u es la distancia al origen, raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y si usted piensa en u igual constante, para cada u, si piensa para tratar de dibujar la superficie, para cada u constante, se obtiene x cuadrado más y cuadrado igual constante, y esa cosa la sabemos dibujar. Esa cosa es una circunferencia de radio u. Entonces, para dibujar la superficie, uno puede decir, vamos a dibujar circunferencias de radio u en el plano XY, pero hay una tercera dimensión, la z. ¿Cuánto vale la z? U también es z, o sea, son circunferencias de radio igual a la altura. Entonces ya, creo que está más claro el ejercicio. O sea, me paro a la distancia a la altura 1 y tengo que dibujar una circunferencia de radio 1. Me paro a la... ¿Eso era cierto? Sí. Me paro a la altura 2 y tengo que dibujar una circunferencia de radio 2. Ya, o sea, el radio va aumentando con z. ¿A qué razón? El radio igual a z. O sea, el radio y z son 1 linealmente respecto a la otra. El radio es igual a z. ¿Cuánto vale el radio en función de z? Z. ¿Qué función es esa? Una línea recta. Entonces, circunferencias de radio que van creciendo en altura a la misma proporción que crece z. ¿Qué es eso como superficie? Es un cono, ¿cierto? De ángulo interno pi. Bueno, desde el origen, desde el centro de simetría, pi cuartos. Ahora, si quieren cambiar la inclinación del cono, ¿dónde podrían cambiar la inclinación del cono para que fuera más cerrado o para que fuera más abierto? Poniendo ahí una constante, que aumentaría la pendiente de esa recta, ¿cierto? Entonces, esa es la primera superficie que hay que conocer. Y es una superficie regular. ¿Tiene plano tangente en todas partes? Hay un punto donde no hay plano tangente. ¿Dónde no hay plano tangente? Justamente se fijan, allá me están anunciando, no es regular en u igual 0. Ahora, no verifiqué qué pasaba en el resto de las cosas. ¿No será que estos dos vectores no son paralelos? No, estos no son paralelos. ¿Por qué no son paralelos? Porque este tiene componentes según z y este vive en el plano XY, así que obviamente no son paralelos. Ahora, este de aquí es bien conocido, es el vector que aparece en las coordenadas polares y que apunta a la dirección del radio. Ese de ahí apunta hacia atrás, ¿cierto? Ese vector, el de sigma a de b. Y el de sigma a de u es un vector que apunta, si usted mueve solamente la variable u y deja b fijo, se generan esas curvas. El de sigma de b va el sigma. Ahí tienen su curva completamente dibujada, regular, salvo en el origen. Esa es la típica evolución de un cono. ¿Cómo lo harían en forma más rápida? En los controles, en forma más rápida dirían simplemente z igual rho, alternativa 1, o alternativa 2, es decir, que z igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esas son las dos ecuaciones más conocidas del cono. Esta en coordenadas polares cilíndricas y esa en coordenadas cartesianas. Ahora, si usted cambia las ecuaciones y pone z igual x cuadrado más y cuadrado, está modificando la curva totalmente, porque ahora la superficie, ahora el radio no varía con z en forma lineal, sino que el radio varía como la raíz cuadrada de z. Y eso en realidad ya no es un cono, es un paraboloide. Es un paraboloide, donde ahora el radio es la circunferencia raíz de z. Si usted quiere dibujar el radio, si piensa aquí que esto es el radio, ¿cuánto vale el radio? Raíz cuadrada de z, dibuje la letra z hacia arriba, dibuje el radio hacia acá, la raíz de z es esa.
¿Cuál es la superficie? Circunferencias de ese radio. ¿Qué es eso? Ah, es como la nación de mi hijo. Soy una taza. Un tazón parabólico. Ya, suficiente. Mañana calculamos integrales de sur.